Brecht Smith, espero haber dicho bien el apellido, él es consejero de Coninagro. Hola George, ¿cómo te va? Vero Sarasola es mi nombre. Hola Vero, buenas tardes y muchísimas gracias por el llamado y un par de entrevistas más y ya lo tenemos cocinado el apellido. Sí, ¿no? Demasiado bien. Brecht Smith. De origen alemán, Breitschmidt. Así que es más fácil pronunciarlo que escribirlo. Sí, sabes que sí, te voy a cambiar en la agenda del celular y te voy a poner con la fonética, Pérez. No como se escribe. ¿De dónde sos, George, que te llamás George? Es larga la historia, mi padre era francés y bueno, por eso un poco el origen del nombre. ¿Vos naciste en Francia o naciste acá en Argentina? Nací en España. Ah, con razón, porque me extrañaba que te hayan dejado poner George, porque viste que es un nombre que por ahí acá no está permitido. Y nací en la época del Generalísimo y también complicado. Me imagino. Bueno, George, contanos un poco, queríamos charlar, con gente de Coninagro, estuvimos hablando siempre tratamos de sacar todas las voces de lo que sucede en la República Argentina. En primera instancia, si querés, hablamos de cómo va a afectar en la cadena este dólar diferencial para la venta del maíz. Bueno, una medida que es igual a las que se vienen tomando desde fines del año pasado con el primer dólar soja. Claro. En aquel entonces el ministro Massa lo anunció como una medida sobre un grano que no afecta a la economía porque gran parte se exporta, lo que es cierto, lo que sí también distorsionó en aquel entonces los mercados con todo lo que tiene que ver con el consumo interno de las distintas cadenas de carnes y otras. Y bueno, sucedieron varios soja 2 y 3 y ahora con el maíz, y el maíz sí es un grano que es mucho más transversal a todas las cadenas, porque tiene mucho más relación con la alimentación y como efectivamente preguntabas, va a tener un alto impacto en lo que es la producción de carne, de todas las carnes, ¿no? De la bovina, la porcina y la aviar sobre todo. Sí. ¿Cómo, no, perdóname que te corté, ¿cómo tomaron ustedes esta medida del ministro? Bueno, lo que venimos pidiendo desde Coninagro desde hace mucho tiempo son medidas de fondos, políticas a largo plazo. Tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria son ciclos biológicos que no conocen de los temperamentos políticos y repercuten en todo lo que tiene que ver la producción. Tengamos en cuenta que producir el bife que se están comiendo hoy, hace 3 años que se está produciendo. Claro. Y todas estas medidas nos retrasan con respecto a todos nuestros competidores y para tomar el más cercano, Brasil, para que se den una idea, entre el año 1983 y 1997 Argentina y Brasil exportaban lo mismo, 1 millón de toneladas entre las 3 carnes, bovina, porcina y aviar. Argentina al día de hoy sigue exportando lo mismo, 1 millón de toneladas, y hoy Brasil se despegó y exporta 9, casi 10 millones de toneladas. Entonces esas son las políticas que uno reclama desde Coninagro, políticas de fondo que sean previsibles para la producción, donde no cambien las reglas de juego en varias veces en un año, ¿no? Pero vos crees que en este momento que está atravesando la Argentina, no te parece, no sé, es mi humilde opinión, ¿no? Por supuesto, ¿no te parece que por ahí, en este momento que está atravesando el país, con la crisis económica que está sufriendo, con una inflación que está siendo bastante poco, que no la están pudiendo controlar, esa es la realidad? Ahora se espera el número de la inflación de agosto, de julio, que no la van a dar hasta después de las PASO, por lo que tengo entendido. Que se esperan también entre 6,5 y 7 puntos, los precios que también parecen no tener control. ¿No te parece que ahora, por lo menos hasta diciembre, que haya o que siga, continúe esta gestión o que venga una gestión nueva? No sé si alguien se va a animar a tomar medidas, si este gobierno se va a animar a tomar medidas de fondo, que son las que reclama Coninagro, me lo ha explicado la UCIRICA varias veces también. Desgraciadamente no, en algún momento hay que comenzar, si no siempre estamos tratando la coyuntura y nunca nos dedicamos de largo plazo, siempre estamos en el día a día. Lo que pasa que pedir políticas de largo plazo hay que pagar un costo en el corto plazo que efectivamente nadie lo quiere pagar. Te escuchaba recién decir el tema de lo que es la carne viene atrasada hace un año,
lo que es el ganado en pie tiene un atraso del, redondeemos, 35%. Si tomamos el valor de julio del año pasado, el ternero hoy tendría que estar valiendo 800 pesos y vale 546 pesos. Claro. La carne, como también te escuché decir, efectivamente compren hoy para las fiestas ya. En algún momento dado, algún saltito tiene que pegar, no sé cuánto va a ser. Pero ya me estás diciendo que compre para las fiestas, no tengo un freezer tan grande. Y bueno, siempre hay un lugar en un freezer para guardar algún peseto o algo. Después todo el mundo se acuerda de comprar el vitel toné en diciembre, el peseto, y Sí. ahí es donde más sube. Y es una suba estacional, ¿no? Siempre para las fiestas. Sí, lo que sucede con el pescado para las Pascuas. Exactamente. Entonces, ahora tenemos una pequeña suba de lo que es el ganado en pie, pero no creo que suba mucho tampoco, porque esta medida del maíz hace bajar la demanda de los encierres, entonces la demanda de terneros va a bajar. Ahora está saliendo todo lo que entró en mayo. Tengan en cuenta que un ternero que entra en engorde en promedio está 120 días más o menos. Y bueno, así que no sé cuánto puede llegar a subir de acá a diciembre. Siempre tengamos en cuenta que la carne viene corriendo atrás de la inflación. El mes pasado, por ejemplo, subió, depende de los cortes, un 2% con una inflación del casi 7%, ¿no? Claro. Y Massa estuvo hace creo que un mes y medio más o menos en Coninagro, ¿no? Efectivamente, estuvo en Coninagro hace más o menos esa fecha, donde hay un programa del Ministerio para lo que es las cooperativas, donde se le otorgó fondos a lo que también es a Coninagro, para fondos rotativos, para llegar a todos aquellos productores más bien pequeños, que no están muy bancarizados o no tienen acceso a créditos, y a través de las cooperativas es una herramienta de distribuir crédito por ese lado. George, y te lo voy a preguntar así lisa y llanamente. Sí. Porque viste que acá depende de la gestión que sea, es cómo se llevan con los distintos sectores del campo, con la mesa enlazo, con Coninagro, con la sociedad rural, depende de qué sector sea. Y no sé si me lo vas a contestar, pero yo te lo tengo que preguntar igual. ¿Les merece confianza Sergio Massa como presidente, como futuro presidente? ¿Y qué opinión te merecen Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta en el caso de que alguno de ellos llegue al sillón de Rivadavia? O sea, nos movemos del mundo de la carne. A ver, sí, quiero saber la opinión, si querés a título personal, no en nombre de Coninagro, qué opinión te merece todo lo que está pasando, porque viste que nosotros hablamos mucho de política en este programa y a nosotros, por ejemplo, nos preocupa la violencia política que hay entre los distintos candidatos, por ejemplo, del mismo partido a veces. Exactamente, yo creo que la dirigencia política, desde todo el arco político, no está entendiendo que el sector agropecuario es parte de la solución y no un problema, y se tendrían que poner todos de acuerdo en ver justamente lo que hablábamos antes, cómo hacen esas políticas públicas para que el país salga adelante y no sea como la historia de Penélope, que lo que viene hace uno, viene el otro, lo deshace, y así estamos hace 40, 50 años. Como Coninagro tratamos siempre digamos, de apuntar a esto, a lo que es para el sector, independientemente de qué sector político viene, y como vos bien decís, así como se recibió a Massa, se recibieron a muchos otros candidatos a estas elecciones PASO. Claro. Ahora, en lo personal, ninguno dio una solución sustancial para decir, wow, qué perspectivas hay para adelante, el interior productivo va a despegar y esto va a ser una catapulta para que el país salga adelante. No lo veo en ninguno. Sí, te puedo, y es dato, no es temas políticos. Cuando asumió Macri, que sacó las retenciones al maíz y el trigo, fueron producciones que subieron bastante, y el aporte
fue superior a lo que habían recaudado en retenciones, o sea, subiendo lo que es la producción, y eso es no teniendo precios récord. Claro. Yo creo que la dirigencia se tiene que poner de acuerdo. Todo el mundo habla del pacto de la Moncloa, ¿no? Pero Claro. yo creo que es sentarse, ponerse de acuerdo. No puede decir un día hoy te pongo retenciones, te saco retenciones. Es algo que creo que tiene que pasar por el Congreso, y ahí es donde toda la política tiene que manejar esto. Y es una lástima mencionar los candidatos nacionales, pero los gobernadores también tienen que jugar en esto, porque son muchos fondos que se van de las provincias. Bueno, y de los candidatos a gobernador acá en la provincia de Buenos Aires, porque acá en la provincia de Buenos Aires tenés el gobernador actual, a Kicillof, que va por la reelección, pero después tenés a Santilli y a Grindetti, que también están disputando por el otro espacio, y a Carolina Píparo, que va por el espacio de Javier Milei. Sí. ¿Qué opinión? ¿Cómo se han llevado ustedes con la gestión de Kicillof, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Desgraciadamente, tanto a Kicillof como al gobierno anterior de María Eugenia Vidal, desgraciadamente lo que es el conurbano bonaerense le saca mucho tiempo de su gestión y muchos recursos económicos de su gestión, y grandes problemas que tenemos, y permitime dibujarlo de una manera grosera, de la Ruta 6 para afuera, y cada vez que te alejas más de la Ruta 6, hasta ponerlo Carmen de Patagones, si crees, el tema de infraestructura es complicado, porque obviamente los fondos no llegan. Me preguntaba de la gestión de Kicillof, y sí, tengo que decirte que nos recibió, con el ministro Rodríguez hablamos, pero no se reflejan en lo que son las políticas que necesitamos. Justamente cuando hubo la intervención del mercado de carnes, le pedimos ayuda al ministro para que esto no prospere, y no lo entendió, o no nos ayudó a explicarle que hay demasiada carne para lo que es el mercado interno y la exportación. Tengamos en cuenta que en la Argentina el 80% de lo que se produce de carne se consume en el mercado interno, y estamos en los niveles más altos de consumo de proteína del mundo. Entre todas las tres carnes principales estamos consumiendo 120 kilos de carne por año. Te iba a preguntar si precisamente no notabas que había como un cambio en eso, por varios motivos, desde los precios hasta que mucha gente, por ahí, las generaciones nuevas vienen bastante, no te digo anticarne, pero sí de tratar de bajar el consumo. ¿Cómo viene el nivel de consumo de la carne, de nuestra carne? Y si se está exportando más, y si están tratando de poder exportar más. Digamos, como te decía antes, a nivel macro estamos siempre estancados en ese 1.000.000 de toneladas, con meses que superan un poco o a veces menos, depende de la estacionalidad, de cuando es el año nuevo chino o otros eventos. Y el consumo ahora estuvo, del consumo de carne bovina estuvo rondando este mes el 60%, pero justamente porque está barata. Comparémoslo con cualquier otro producto de la canasta básica, lo que es un kilo de helado, lo que es una pizza o lo que quieran comparar. Hoy en día la carne está barata. Claro. Si bien lo que está destruido es el salario, por todo lo que venimos hablando de la inflación, y que se hace difícil cada día. Claro. Ay, absolutamente. Bueno, George, ¿alguna otra cosa que me quieras comentar de lo que viene sucediendo con el campo y con esto del dólar diferencial para el maíz? A ver si terminamos de cerrar eso. ¿Cómo va a afectar en el productor en este dólar diferencial? Y a mí, ¿sabes qué me interesa saber cómo nos va a afectar a los consumidores? Desgraciadamente para la cadena son intervenciones que... perdón la redundancia, intervienen en los costos de, como decíamos antes, de los biocombustibles hasta las comidas. Y eso va a haber seguramente algún ajuste por ahí, porque al que engorda hoy una cabeza de ganado se le aumenta el 25% de la noche a la mañana. Claro. Llevarlo al mundo de las comunicaciones y ponerle lo que sea, que mañana te digan ingresan 30% menos, y etcétera, o lo que sea. En cambio, si uno lo sabe con previsión de lo que puede llegar a pasar, lo maneja mejor. Entonces, como decíamos al principio de la entrevista, todas estas medidas apuradas no son buenas.
al consumidor va a haber siempre alguna movida de precio, pero básicamente en este caso de la carne bovina es por la inflación y por los costos en otros sectores, lo que es luces, salarios, que sí se ajustan a la inflación como va acelerando. Y bueno, esperemos que algunos se ilumine y nos pueda sacar de esto. No sé quién será, si Massa, si Bullrich o quién, pero que se pongan las pilas y nos saquen para adelante. Esperemos que así sea, por el bien de los 47 millones de habitantes que somos en la República Argentina. George, ha sido muy amable atendernos en esta tarde de jueves. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado y